Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Espina Cruz, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación vamos a dar una breve definición sobre algunos conceptos de física electrónica. Empezamos con la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La unidad de medida de la carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades se denomina coulombio o coulomb. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. Continuamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente es el galvanómetro, que calibrado en amperios se llama amperio, colocado en serie con el conductor por el que circula la corriente. Seguimos con la tensión o voltaje. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, que es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio. Continuamos con la potencia eléctrica. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, movimiento, sonido o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de la luz en células fotoeléctricas. La tensión eléctrica se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Respondiendo a la pregunta problematizadora, a continuación tenemos un cuadro comparativo entre la corriente alterna y la corriente directa. Acá podemos ver cómo es la señal de la corriente alterna y cómo es la señal de la corriente continua o directa. Características. Vamos a ver las características de la corriente alterna. Dice que los electrones cambian continuamente de dirección. La magnitud y dirección varían cíclicamente. Forma de onda senoidal. No tiene polaridad, varía con el tiempo en forma sinoidal tanto el voltaje como la corriente, mientras que la corriente continua, el flujo es continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial que se mueven en una sola dirección y son constantes en el tiempo. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, su aspecto es el de una línea recta que no varía con el tiempo y tiene polaridad positiva y negativa. Generación. En la corriente alterna, pues la podemos ver en la iluminación, calor, en las cocinas eléctricas, calentadores, comunicaciones, mientras que la corriente continua y directa se origina dentro de las baterías o pilas o dínamos. Los dispositivos fotovoltaicos como las celdas solares también generan energía de corriente. Aplicación de la corriente alterna la vemos en viviendas y alumbrados públicos, mientras que la corriente directa la vemos en dispositivos electrónicos y digitales.
Las ventajas de la corriente alterna. Facilidad de transformación, se puede cambiar los niveles de voltaje de forma sencilla y económica a través de un transformador eléctrico y facilidad en el transporte de energía a larga distancia. Las ventajas de la corriente continua, se puede almacenar en baterías, se puede reducir a voltajes muy pequeños por hacer uso de los dispositivos electrónicos. Listo, eso es todo, muchas gracias.